Vamos entonces ahora sí a darle paso al siguiente panel y sus integrantes. Panel. ¿Cómo acelerar la transición sin comprometer la seguridad energética? Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Berlier Cuambier, vicepresidente comercial de National Gas Company de Trinidad y Tobago. Carlos Ormachea, presidente de directorio de Tecpetrol. Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas. Silvi Diapote, directora ejecutiva de Gas Natural del Instituto Brasileño de Petróleo y Gas, IBP. Rodrigo Costa, Country Manager, Petrobras, Colombia. Moderador. Andrea Stiger, vicepresidente de la Unión Internacional de Gas, IGU. Vamos empezando, me parece que hay una persona que nos falta, pero la transición ha estado muy fácil para mí. Quedándome aquí, solo mudando un espacio. Mi rol hoy en día es de estimular un poco la conversación sobre un tema que nos acompaña desde algún tiempo. Permítanme utilizar una provocación que leí recién por Daniel Yergin de Standard & Poor's. Dijo una cosa un poco provocatoria y declaró: "I'm sick of energy transition discussions". Estoy harto de discusiones sobre transición energética. La provocación es que puedo encontrarme de acuerdo por algún lado, porque estoy hablando de transición energética desde hace 10 años, por lo menos. Y transición, para mí, ha perdido bastante su significado. Es más evolución energética. De otra parte, estoy totalmente en desacuerdo con Daniel Yergin, que es muy atrevido, pero como industria tenemos que seguir el percurso de transición y hablar más de lo que la industria está haciendo. Porque la industria está haciendo muchísimo. Y esto quizás tiene que tener una mejor rueda de prensa, mejor explicación para el público en general, como tema que el gas natural y los nuevos gases son parte clave de la matriz energética. Tal vez no olvidamos que 25% del consumo energético mundial es gas natural hoy en día. Y esto sirve para tener las luces encendidas, para tener frío o calor. Estoy muy satisfecho porque la temperatura este año está más alineada con eficiencia energética. El año pasado hacía bastante más frío, así que está bien, estamos cumpliendo. Y estoy con un panel absolutamente extraordinario y quería dar la palabra inmediatamente a todos que me acompañan, pero con un tema que ya he mencionado anteriormente. A veces cuando se habla de transición es un poco top-down, es ideológica. Tenemos que tomar una posición más pragmática en este percurso. Yo creo que tenemos toda la razón para hacer cosas pragmáticas teniendo ambiciones importantes todavía. Otra cosa es, moléculas gasosas son gas natural, son biometano, son hidrógeno, son CCS, son tecnologías. Estaba hablando en estos días con Japón y methane, gas sintético, es su nueva frontera. Por supuesto no es fácil, no es fácil. Tenemos que invertir mucho y tenemos que innovar mucho. Y también la provocación con que termino esta introducción es, tal vez 2050 parece una fecha milagrosa. Es el percurso, es el integral de las emisiones que es importante. Entonces tenemos que cumplir ahora todo lo que podamos. La última cosa
como será parte también de este panel, la transición es plural, transiciones. Y en este sentido, hoy el panel estará también en español parte y en inglés en parte. Así que espero, como la vieja película Lost in Transition, Lost in Translation, no nos perdamos en Lost in Transition. Muy bien. Eso dicho, Ricardo, empiezo de Ecopetrol, porque Ecopetrol es Colombia. Reflexiones para empezar en este sentido. ¿Cuál es la tensión entre seguridad y transición? ¿Cómo ves el rol de Ecopetrol en este camino a corto y medio plazo? Porque los proyectos que tenéis son muchos. Gracias, Andrea. En primer lugar, gracias a Promigas, a Arpel, a los altos directivos de estos gremios y a todos un saludo cordial. Efectivamente, Ecopetrol entiende, como ningún otro actor en el país, su gran relevancia en el trance hacia unas energías nuevas, limpias, renovables, hacia una transición energética. Primero porque es Andrea el que aporta el 50% de la energía que mueve al país. Y no solo importante para Colombia, quiero decirle que ya en Brasil, con nuestro activo de transmisión ISA, tenemos muchos más activos allá que en la propia Colombia. Y entonces lo que se decida y se haga en Ecopetrol en materia de sus expectativas y sus metas impacta a 9 países del mundo en los que hacemos presencia y a sus actividades y a sus economías. En ese papel y en ese rol en la transición energética tenemos un primer gran paso y es la eficiencia energética. Y la eficiencia energética fundada en nuestra autonomía, ese es el contexto que yo le doy a nuestro balance propio energéticos en Ecopetrol, electrones, gas, hidrocarburos, crudos, sus derivados. Ahí tenemos un gran primer paso que dar. Y cuando hacemos eficiencia energética estamos haciendo más con menos. Y ese es el primer gran reto. 25 petajoules de ahorro energético de aquí al 2025. Ya vamos en 10.8 y eso es hacer más con menos. Para que se tenga claro el componente en los costos de todas las actividades y operaciones de Ecopetrol de la energía, es más del 30% el peso que tiene el tema del consumo eléctrico y de todas las formas de energía en las actividades de Ecopetrol. Y el segundo gran paso y gran reto es, producto también del primero, es la descarbonización. Y ahí no hay que tenerle miedo ni pánico ni pavor a la descarbonización. Entonces descarbonizar es, por ejemplo, agua neutra, descarbonizar es aire limpio, descarbonizar es menor consumo de gas, descarbonizar es la sustitución por biocombustibles, la sustitución por combustibles sintéticos. Esa es una segunda gran apuesta que en transición energética está haciendo Ecopetrol, destinando recursos importantes. Y la tercera básicamente es, y ya lo hemos venido haciendo y anunciando, la incorporación en nuestra matriz eléctrica de energías limpias. En la meta que había anunciado hacia el 2020-2040 se tenía una meta de 900 megas al 2040, al 2030. Yo dije, no, vamos, al 2025 vamos a tener 900 megas de energías limpias sustentadas en el sol, en el viento, en la biomasa, en la geotermia. Y ya vamos en 472 megavatios ahora, el año pasado, y vamos a llegar a los 900 el año entrante. En esos tres aspectos está centrada los pasos con destinación de recursos importantes, ¿no? Entonces, aquí viene lo más relevante, son los números, realmente son lo más relevante con lo que yo puedo decir. Le decía ahora a Luz Estela en el almuerzo, me decía, ¿qué buenas noticias me traes? Les dije, los números que traemos. Los números que comporta Ecopetrol andan hablando por sí solos. Los mejores parámetros técnicos de desempeño de los últimos 8 o 10 años se mostraron el año anterior
y quizás el año 2022 de manera extraordinaria. De modo que nosotros entendemos la transición, entendemos nuestro gran papel fundamental dentro de la transición energética en el país y en los países donde operamos, y también para ir anunciando y dejándole tema a los demás también de las demás preguntas, el gas natural, desde el anuncio que hicimos en septiembre del año pasado en Nueva York, en el marco de los 25 años de la colocación de nuestro paquete de acciones en este mercado, en la transición energética, el gas natural ocupa un sitio privilegiado y a él le estamos apostando para el mediano y largo plazo. Muchas gracias. Regresaremos a algunos de esos temas. Voy a pasar a Juan Manuel a este punto. Promigas, ya entendí que cumple 50 años de historia, congratulaciones, y un deseo para por lo menos otros 50 años en transición. Y como leí en su sitio web, progreso y prosperidad también. Entonces, ¿qué está haciendo Promigas para desarrollar estas inversiones para garantizar seguridad de suministro y acompañar la transición? ¿Cuáles son los retos, los desafíos y las políticas, la regulación que podrían soportar mejor? Gracias, Andrea. En efecto, pues Promigas cumple este año 50 años. En el año 74, 1974, empezamos algo que después se volvió una tendencia en Colombia. Fue un proceso de masificación del gas natural en todo el país, transportando moléculas que venían principalmente de La Guajira. Y cada década Promigas ha sido pionero en la industria del gas natural haciendo innovaciones. Fuimos innovadores entonces en la masificación del gas en Colombia. En los 80s del siglo pasado, en los 90s fuimos innovadores con el tema de la movilidad a gas. Fuimos los primeros en Colombia en impulsarla. En la primera década de este siglo fuimos innovadores implementando la financiación no bancaria para financiar inicialmente conexiones a los hogares y poder masificar más el gas, y después con productos como Brilla. La década pasada fuimos innovadores implantando la primera planta de regasificación en Colombia, proyecto de infraestructura muy importante. Y hace 2 años fuimos innovadores, y particularmente en el hemisferio occidental, haciendo blending de hidrógeno verde en redes de metano acá en la ciudad de Cartagena. Entonces, la historia de Promigas se ha caracterizado por esa parte de innovación, y particularmente en materia de gas natural y de gases menos o más amigables con el medio ambiente, como es el hidrógeno. Habiendo dicho eso, yo creo que lo que estamos haciendo nosotros, pensando en esa transición hacia adelante, tenemos como 2 vertientes abiertas. Una, cuáles son aquellos proyectos de infraestructura crítica en Colombia y en Perú, que es otra geografía donde operamos, que son necesarios para poder avanzar más rápidamente en la transición y poderle aportar a esos territorios y a nuestros clientes seguridad en el suministro y confiabilidad en el suministro. En ese sentido, tenemos identificados proyectos estratégicos en Colombia, como por ejemplo la bidireccionalidad del tramo Barranquilla-Ballena. El año pasado, conjuntamente con TGI, anunciamos la conexión del sistema de la costa Caribe con el interior del país en Ballena, donde hoy en día las moléculas fluyen en ambas direcciones, 65 millones de pies cúbicos por día. Pero para poder profundizar la bidireccionalidad de las moléculas en el país, se requiere avanzar en un proyecto que consideramos estratégico, que es la bidireccionalidad del tramo Barranquilla, o sea, Cartagena-Barranquilla, Barranquilla-Ballena. Y ahí estamos esperando los anuncios de la CREG para poder avanzar en las inversiones necesarias. Es un proyecto estratégico para el país. Otro proyecto de infraestructura estratégico que está cumpliendo un rol fundamental es el de la regasificadora SPEC. En este año en particular y en los últimos 6 meses hemos regasificado todos los días a raíz del fenómeno del Niño. Y en las últimas 2 semanas la regasificadora está a full capacidad, 400 millones de pies cúbicos por día. Estamos aportando el 70% del gas para el consumo térmico del país, el 30% de la demanda del gas necesario para atender la demanda
de Colombia. Entonces, este proyecto ha demostrado su fortaleza, pero dado que tenemos un periodo en el corto plazo y mediano plazo donde vamos a tener que importar gas no solamente para usos térmicos, tenemos prevista la ampliación de la capacidad de SPEC como un proyecto estratégico del país para llevarlo de 400 millones de pies cúbicos por día a 450, eso es muy rápido este año, y luego de 450 millones a 530 millones de pies cúbicos por día, ojalá listos en enero del 2027, de tal forma que podamos atender la demanda esencial, además de la demanda térmica en el país. Entonces, esa es una primera línea de esos proyectos de infraestructura que son claves. Hace 3 meses inauguramos en Perú el corredor verde con micro LNG, y eso también fue un proyecto muy importante para el norte del Perú. Y por otro lado, en otra vertical, en Promigas estamos avanzando pues, con todo el tema de investigación y desarrollo en las nuevas fuentes de energía. El proyecto de hidrógeno verde, que lleva ya un tiempo aquí en Mamonal, 2 años. Estamos mirando el tema de biometano en algunos lugares de Colombia y el tema de termosolar. Ahora bien, son proyectos muy desafiados. Los números no cierran todavía, ¿sí? Pero falta tiempo en ese frente. Pero estamos en esas 2 verticales principalmente. Muchas gracias. Cuando mencionaste bidireccionalidad, tuve un relámpago en mis ojos porque tengo mi signatura en un proyecto de bidireccionalidad en Italia de 600 millones de euros que nos permitió conseguir resiliencia cuando Rusia redució muy importantemente sus flujos y entonces Italia ya está importando desde Argelia más del 30% de su consumo. Entonces ya es algo importante, por supuesto. Pero son importantes también, y pasó a Rodrigo siguiendo una ruta colombiana, un tema de nuevos recursos, costa afuera. Petrobras tiene una experiencia tope en este sentido y aquí en Colombia estáis involucrados en proyectos importantes. Me gustaría tener tu visión para lo que quieras, lo que tienes necesario que pase para que estos tengan un resultado conforme a las expectativas, es el time to market correcto, qué es lo que tiene que pasar. No, bueno, muchas gracias por la invitación para compor acá el panel. Acá en Colombia nosotros ya estamos cerca de 38 años, ¿no? O sea, ya tenemos una relación de muy largo plazo y quizá vamos también hace mucho tiempo, hasta 2050 más, ¿no? Pero en el offshore, nosotros ya estamos estudiando el offshore de Colombia hace 18 años, ¿no? Nosotros hicimos nessa jornada junto com nosso parceiro Ecopetrol, tivemos 4 perfurações ao largo desses 18 anos e em 2022 nós tivemos aí hallazgo muito importante, muito material que cambia nossa jornada cá em Colômbia, hallazgo de gás natural, hallazgo com uma qualidade muito interessante. A huella de carbono é muito baixa, os níveis de contaminante desse gás também, ou seja, muito baixo. Estamos falando de percentual de metano de quase cerca de 98%. Então, é gás muito seco, muito limpo, quase listo para brindar à sociedade a energia. Então, é aí uma oportunidade de desenvolvimento muito interessante. E agora, com esse hallazgo, nós estamos seguindo com a avaliação. Vamos estar fazendo a perfuração do segundo poço de avaliação agora no mês de maio, né? E pretendemos ter a conclusão dessa perfuração até novembro, né? Bueno, depois da etapa de cierre de la evaluación,
já estamos trabalhando em paralelo com o projeto de desenvolvimento dessa produção. Ou seja, é um approach distinto, onde estamos paralelizando muito a exploração com o desenvolvimento, justamente para diminuirmos esse prazo de time to market, que é muito importante acá para o mercado de Colômbia. Bueno, então, as coisas estão marchando num ritmo muito forte, pero tu pergunta foi, mira, que necessitas para pôr mais velocidade? Bueno, a principal ruta crítica do projeto que temos é natural em projetos de nossa indústria ter os permissos ambientais, porque se fazermos uma estimativa por alto, para nós tomarmos o FID do projeto, temos a necessidade de los permissos ambientais. Uma vez que tenhamos os permissos, você pode ter aí, em média, 3 anos, sale gás. Então, eu creio que esse ponto é dos mais sensíveis em termos de prazo. O segundo ponto, Juan já comentou, ou seja, tem que fazer também, já em paralelo, adaptações em algumas infraestruturas, para ter mais flexibilidade das distintas fontes potenciais que a offshore de Colômbia tem, e também, para brindar liquidez para o mercado, também pensar e mirar os reguladores, a parte da tarifação, que pode brindar mais flexibilidade para esse gás. E, por último, também temos o mercado de suprimento, de supply, para todos os equipos e toda a engenharia que nós vamos a ter que brindar, pero essa terceira variável ela é mais manejável. E a quarta, temos uma lista em la quarta, temos aí ao largo desse ano que já encaminar as negociações comerciais para nos habilitar irmos para a etapa do projeto básico e aí poder sair a contratar o paquete de desenvolvimento da produção. Bueno, ese es el resumen. Te paro ahí porque si no la lista va aumentando. Let me switch to English then. Earlier, looking at Trinidad and Tobago, you are in a very different position, I would say. Of course, you are an exporting country. You have, anyhow, the need to continue developing resources and maybe gather forces with other partners. How do you elaborate on that? Sure, so thanks everyone. And thank you, Arpel, for inviting me to be part of this esteemed panel. And thank you everyone to be here. Yes, I come from Trinidad and Tobago. It's a very small island in the Caribbean, population of 1.4 million people. But natural gas has been a strong part of our economy more than 50 years now. So as you rightly said, we are a large exporter. We have over 11 ammonia plants, 7 world-scale methanol plants. We have 3 LNG trains in Trinidad. And so every year we have been consuming close to 1 TCF of gas a year. So, of course, we are at the point now where our demand is greater than supply, meaning the resources in the country is not sufficient to be able to meet the demand from both the petrochemical sector and the LNG trains. So we have been doing several initiatives to be able to manage this situation. And so for us, one of the first things we have done when we started to see some of the challenges is the whole area of energy efficiency and looking at how can we optimize the use of our molecules. So we've been doing that, working closely, and in Trinidad, all of our electricity is produced through natural gas. And so what we've been looking at is avenues to how can we transition, looking at solar and other areas. So currently, we are in the process of building a 92 megawatt solar farm, which should be on stream next year, and working to be able to optimize the molecules. We've also been looking at most of our molecules come from offshore,
And so we are working closely to continue to do further exploration. But we're also looking at even onshore. So some of the fields that were initially discovered, because Trinidad, our history in the oil and gas is we started with oil production over 100 years. And so several of our fields, onshore fields, may have produced gas, but they were looking for oil. And so when they saw oil, they capped those wells. So some of the initiatives we are doing now is going back and looking at some of those fields, those onshore fields, to be able to see how we can bring and potentially bring gas from onshore as well as offshore. And of course, we're continuing to, we are right next door to countries in Latin America where there has significant amount of gas. So for us, it's a natural progression that we work closely with our neighbor. We have 3 cross-border fields with Venezuela, and as well as Venezuela has other fields. So, we've been working, and certainly in the last year, I think everyone would have heard, we signed an exploration and production license in Venezuela for the Dragon field. So we're currently developing that field to bring the gas through Trinidad to both the petrochemical and the LNG sector. We're also looking at a further cross-border field, the Coquina. So there's a Maniquin Coquina field. We're also looking at that aspect of it. But we're not only setting our sights on Venezuela, we're thinking regionally. And so you heard this morning there is Guyana, Suriname. So those are some of the other areas that we know it's in the long term. But certainly for us, it's an area where we believe that we can, given the capacity and the infrastructure that we have, that we can commercialize the gas and allow these countries to then utilize the revenue that they get to develop their countries and economies. And for us, it's not only in Trinidad that we are looking at this area. I think when you look at the Caribbean region, most of the electricity or power is generated using heavy fuel oils. So one of the areas we are looking at is being able to provide cleaner energy such as natural gas through small-scale LNG or even CNG to our Caribbean neighbors. So those are some projects that we are currently looking at to be able to continue in. And so for Trinidad, it's not necessarily a transition, but it's more evolution. And we are moving. We started at oil, natural gas, and we're continuing. We're looking at areas even at hydrogen and to be able to provide to our plants. Thank you for that. I do recall when I started my energy journey at ENI, ENP, in some regions when you found gas, it was somehow believed to be a curse, not an opportunity. Things have changed dramatically since then. Regresando al español, entonces, Carlos, Argentina es de nuevo al centro de muchas discusiones y nuevas oportunidades. ¿Cuál es tu visión en el rol de Argentina en el proceso de transición energética? ¿Cómo puede jugar un rol en la región? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a Arpeli Natural Gas por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes nuestra visión sobre este camino. No voy a usar ni la palabra de transición ni evolución para no entrar en una discusión semántica, pero claramente el tema es ese. Nosotros estamos sí, en el tapete por lo bueno y por lo malo, digamos, a veces muchas más por la última palabra. Pero siempre estamos enfrentando nuevas oportunidades. Y en este tema en particular, la mejor forma que tiene Argentina para transitar este camino de la evolución energética y la mejor contribución que puede hacer consiste en desarrollar plenamente los recursos que tiene el país. Y esto es realmente un proyecto real, no es una expresión de deseo, es un proyecto concreto que está llamado a convertirse en tal vez el driver más importante de crecimiento
que tanto necesita nuestro país después de más de 20 años de estancamiento que nos ha llevado al punto crítico donde nos encontramos en este momento. ¿Y por qué digo que es un proyecto real y no una expresión de deseo? Primero porque, vamos a repasar ahora un minuto, están dadas todas las situaciones de contexto para que ocurra. Y segundo, porque ya está ocurriendo. Hay proyectos, hay cosas que están yendo adelante y que deben evolucionar en la misma dirección con mayor velocidad. Cuando digo contexto, me estoy refiriendo básicamente a 4 títulos. El mundo va a demandar más energía, el gas, lo hemos escuchado toda la tarde, es el combustible de transición durante este periodo. Argentina tiene una dotación muy abundante de recursos que pueden contribuir a dar una respuesta del lado de la oferta a esa nueva demanda, y Argentina tiene una industria muy consolidada y establecida de oil and gas, con el conocimiento y con los recursos necesarios para poder ejecutar estos proyectos. Cuando hablamos de que el mundo va a demandar más energía, a pesar de que las eficiencias que logran los países más desarrollados pueden estabilizar los consumos netos en esas regiones, el Big South, como se dice ahora, o los países emergentes, seguirán incorporando población al consumo, y esto ya lo vimos hoy en la presentación de Carlos Pascual a la mañana, va a impulsar el crecimiento consolidado hacia adelante. La Agencia Internacional de Energía estima en más de un 50% de crecimiento de la demanda energética entre el año 23 y el 2050. Cuando decimos que el gas es el combustible de transición, estamos viendo que, a pesar de que los fósiles en su conjunto verán reducida su participación en la matriz energética primaria por el reemplazo y el avance de las nuevas fuentes de energía limpia promovidas y facilitadas por las políticas de los países centrales, el gas, en esta misma proyección de la Agencia Internacional de Energía, ve un crecimiento del 20% de la demanda en el mismo periodo. ¿Por qué? Porque cumple básicamente 2 funciones esenciales en esta transición. Primero, es el combustible de reemplazo para dar solución a la intermitencia de las energías renovables, sean solares o viento. Y segundo, porque dentro de la canasta de fósiles es claramente el más limpio, y el reemplazo del carbón por gas en la generación eléctrica, el gas emite la mitad de CO2 que el carbón, tal vez sea el procedimiento más rápido de descarbonización que tengamos en el horizonte cercano. Entonces, claramente, el gas está llamado a ser un jugador. Y Argentina, cuando miramos recursos vinculados con este proceso, con este conjunto, tiene gas, tiene litio y tiene condiciones extraordinarias para generación eléctrica con viento y sol. Cuando decimos gas, estamos hablando de Vaca Muerta, con 300 TCF. Después podemos discutir si ese es el número o el que muy prudentemente usó Horacio Marín hoy a la mañana, tomando la mitad de eso. Él habló de 150 y dijo que prudentemente tomaba la mitad para no entrar a discutir cuál es el número. No importa cuál es el número, es mucho. Para Argentina esos son 150 años de consumo. No es un recurso para suministro doméstico. No tiene sentido pensar económicamente en un desarrollo de un recurso en 100 años. Claramente es un recurso de exportación. Y no es un recurso potencial, es una realidad. Está totalmente derriqueado. Argentina ya produce 70 millones de metros cúbicos por día de gas de vaca muerta. Lo único que hay que hacer ahí es apretar el acelerador para avanzar en el desarrollo. Y la verdad, la industria ha probado una capacidad de producirlo en condiciones muy competitivas. Desde el punto de vista del recurso, no tenemos dificultad en competir con los grandes proveedores de gas del mundo. Estoy hablando de básicamente Estados Unidos, que es el mercado de competencia con el que nos vemos. Arriba de la superficie tenemos algunas cositas que corregir para poder estar todavía en condiciones semejantes, pero hay trabajos
en esa dirección. Miramos litio, fundamental para la electrificación de la movilidad y la descarbonización en el mundo. Argentina, junto con Chile y Bolivia, el noroeste de Argentina, junto con Chile y Bolivia, forman parte del triángulo del litio, donde está el 53% de la reserva mundial de litio de salmuera, del Brains. Argentina contribuye con el 21% de la reserva mundial de litio de salmuera, y vamos a ver ahora, cuando hable de oportunidades, que ya hay muchas empresas invirtiendo, varios proyectos ya produciendo, con un horizonte muy concreto de crecimiento de la oferta en ese sentido. Y si miramos energías limpias, Argentina tiene 780.000 kilómetros cuadrados con condiciones de viento para generar electricidad con factor de carga superior al 50%. 750.000 kilómetros cuadrados. Y en el norte, en el noroeste, estamos generando energía solar con paneles fotovoltaicos con factores de carga del 30%. Son factores altos cuando nos comparamos con lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, tenemos recursos energéticos que contribuyen a esta transición, evolución o como se la quiera llamar, muy competitivos. Sobre esto hay cosas que están ocurriendo y son los proyectos. Y como todos los que estamos acá trabajamos para empresas que hacen negocios, tal vez valga la pena tomar un minuto para ver dónde están esas oportunidades. En oil and gas, Argentina hoy produce 1,4 millones de barriles equivalentes, no de barriles de petróleo, 1,4 millones de barriles por día equivalentes entre oil and gas. De acá al 2030, si van adelante las propuestas que el gobierno está mandando al Parlamento para que se transformen en ley en las próximas 4 semanas, la industria ha hecho un trabajo, un diagnóstico y una propuesta que consiste en duplicar este volumen de producción en los 6 años que faltan de esta década. Ahí hay una oportunidad enorme para todas las compañías que están en la industria de oil and gas de participar en este proceso de inversión muy fuerte que va a seguir ocurriendo en Argentina. Ya hoy viene a un ritmo, pero vamos a acelerar seguramente para ir a un nivel de inversión anual de 15.000 millones de dólares por año en la industria tradicional del oil and gas. En litio, con los 2 proyectos que entraron en producción en el segundo semestre del año pasado, este año 24 Argentina terminará exportando 100.000 toneladas de carbonato de litio equivalente. Con los proyectos que ya están en curso, las expansiones en curso y las anunciadas, terminaremos el 25 con 250 y el 28 con 400.000 toneladas por año, que es el 20% de la demanda mundial para ese momento. Y en generaciones limpias de electricidad, eólica, Carlos, solo 10 segundos, porque si no vamos acabando. Perfecto. En energías limpias, además de todo lo que ya se ha hecho en descarbonización doméstica, ahí hay una oportunidad para inversores globales para producir, no hidrógeno que vendrá más adelante, sino descarbonizar procesos industriales que necesiten energías eléctricas limpias. Ya regresaremos a algunos de los puntos de manera muy sintética. Let me switch again to English. Bueno, entonces seguimos en español. Está bien. Solo para saber lo que tengo que conectar. Sylvie, last but not least, Brasil. Brasil tiene una situación ya muy verde, si la puedo sintetizar de esta manera. ¿Cuáles son, en tu visión, las opciones del rol del gas para contribuir también aún más a la reducción de las emisiones en el país? Gracias, Andrea. Primero quiero agradecer a Arpel y Naturgas para la invitación a estar en este lugar fantástico.
y he aprendido mucho en los últimos 3 días, fortaleciendo mi respuesta ahora. Y quiero decir que, bueno, yo represento el IBP. ¿Qué es el IBP? El IBP, el Instituto Brasileño del Petróleo, Gas y Combustibles. Representamos toda la industria, obviamente Petrobras, también Ecopetrol está en Brasil y más 100 operadores que producen o exploran óleo y gas en Brasil. Entonces hay una diversificación muy grande y los 25 mayores que representan 99% del gas y del petróleo producido en Brasil están en el IBP. Y con esto tenemos una discusión en el IBP que es bastante rica porque mitad más o menos de estas empresas son empresas internacionales que operan en otros países, en Estados Unidos, Europa, Asia, que tienen su compromiso de net zero, y la otra mitad son empresas menores, empresas brasileñas que están invirtiendo, que están mirando y teniendo oportunidades para desarrollar. Y aquí no voy a hablar de proyectos como mis colegas de panel. Quiero llevar la discusión un poco más al filosófico, Andrea, voltando a transición energética o evolución, como ya se ha hablado, y seguridad de suministro. Creo que es muy, muy importante mirarlo de esta manera. Y desde que estoy en la industria de óleo y gas, no voy a decir cuántos años, son muchos, cuando se habla de seguridad, se habla de diversificación. Entonces, me parece que la transición, como deberíamos plantearnos nosotros, los países que tenemos recursos, y Brasil tiene muchos recursos de óleo, de gas, de renovables, de biocombustibles, es diversificar. Diversificar significa fuentes, tipos de energéticos, origen, no solo en una parte del país, mirar también a los vecinos. Argentina tiene mucho gas. Y también de tecnologías. Hay maneras diferentes de producir los biocombustibles y tenemos que mirar y ver cuál será la más eficiente. Entonces, esta diversificación creo que es lo que estamos haciendo en Brasil, y la industria de óleo y gas ciertamente tiene un rol muy grande. No solamente porque el gas es el combustible que menos emisiones tiene, sino que también, y lo hemos visto en otras presentaciones, la industria de petróleo y gas tiene dinero, tiene conocimiento, tiene personas que pueden ayudar a encontrar todas aquellas soluciones, tecnologías, etcétera, que necesitamos y que no tenemos todavía, ¿no? Entonces creo que hay low hanging fruits y ciertamente el gas es uno de ellos. Y en Brasil hay bastante gas asociado al petróleo. Se puede desarrollar más. El gas también, vamos a decir así, es el hermano mayor del biometano, y Brasil tiene mucho potencial de biometano. Hay que ver cuánto de esto es económico, pero ciertamente con el gas ayudando a desarrollar las infraestructuras, porque nosotros también, como lo dijo Juan Manuel, necesitamos de más infraestructura para el gas. El país es muy grande. Una vez desarrollada esta infraestructura, ella está lista para otros gases. El biometano es igual al gas natural y puede inyectar. Pero la industria también puede hacer otras cosas. Por ejemplo, hay un interés muy grande en eólica offshore, y ahí obviamente el conocimiento de toda la parte offshore es muy importante. Y lo que quiero decir, para concluir, veo que me estás mirando, es que Brasil ya tiene mitad de su mix renovable.
¿Esto quiere decir que no vamos a hacer nada? No, claro, vamos a desarrollar más todavía los renovables, pero no podemos abandonar el petróleo y el gas, y sobre todo el gas, por dos cuestiones. Uno, que tenemos una población que todavía tiene mucha necesidad de incrementar su calidad de vida. Entonces, no estamos en Europa con una demanda energética que prácticamente está en el plató. Nosotros podemos imaginar que va a crecer mucho. Entonces, el problema el problema real es cómo disminuir las emisiones, pero creciendo la demanda de servicios energéticos. Y hay muchas soluciones para eso. Creo que no tenemos que nos limitar en estas soluciones. Y como en los próximos años todavía necesitaremos mucho de petróleo y gas, Brasil está invirtiendo también en nuevos recursos de petróleo y gas. Y bueno, hay una discusión muy grande en el país si vamos o no a desarrollar la margen ecuatorial, que es la nueva frontera. La verdad es que si no lo hacemos, podemos volver a ser importadores de petróleo, ya somos de gas, podemos volver a ser importadores de petróleo muy rápidamente, y eso obviamente tiene un efecto muy grande sobre el PIB y la balanza económica y todo. Bueno, me has contestado también a una próxima cuestión, así que vámonos tranquilamente. Solo un tema, diversificación. A veces pienso que tenemos que tener en cuenta el caso de Brasil, y lo acordaba esta mañana Ieda Gómez. En 2021 Brasil tuvo que importar muchísimo GNL. ¿Qué hubiera pasado si el año fuese 2022? Eso es un tema que ya sabemos hubiera sido muy, muy delicado. Como si Europa hubiera tenido que enfrentar el 2022 en 2017. Sin el gas norteamericano. Entonces, recursos son fundamentales, por supuesto, absolutamente. Una palabra sobre hidrógeno, que no se puede no hablar de hidrógeno cuando se habla de transición con gases. ¿Qué pasa en Brasil? Hay una grande discusión sobre producción de hidrógeno verde a partir de renovables. Creo que esto es muy empujado por la posibilidad de exportar a Europa, a Estados Unidos. Yo soy escéptica de que, un poco escéptica de que podemos desarrollar muy rápidamente, y creo que tenemos que estar abiertos a todas las tecnologías, inclusive al hidrógeno azul, que se puede producir con base gas y CCUS. Thank you for that. So I'll come exactly to that point too earlier, because of course there is hydrogen in Trinidad and Tobago. So are you looking at also CCS to have greener hydrogen there? Yes, so we don't actually produce hydrogen at the moment. We are looking at some hydrogen projects, but for Trinidad, CCUS is what we would say a natural fit. We have the petrochemical plants that emit CO2, and we have depleted fields from our years of oil and gas. So I think it's something that as a country we are certainly considering, and NGC, the company that I work with, the National Gas, we are looking at such a project. Right now we are actually collecting the data from all of the petrochemical plants, we have a cement plant, from the LNG plants and the power plants, and we are also doing a carbon atlas whereby we are looking at all of the different fields, the oil fields, both onshore and offshore, to be able to consider such a project. NGC's role, the government of Trinidad, our Ministry of Energy, they're currently in the process of putting some policies in place and legislation in place, and they have indicated that NGC would be this, the CO2 aggregator
So similar to what we do for natural gas, we will consider doing it for CO2. So it is a project that we are actually considering, and it would be for both CCS and potentially even for EOR, given that we still have some oil. But it certainly makes sense for us. And with the ammonia plants, they have, the need for cleaner ammonia to be produced. So I think it makes a lot of logical sense, and it is something that as a country we are considering. Thanks for that. Again, I'm seeing a very important push on CCS. I recall a pilot project I was involved in 2009, so it was a little bit early with respect to the curve. So happy to see things developing there. Let me change the order. Intercambio el orden de las preguntas, así que Carlos se queda por último, así que va a tener su sanción. No, bueno, aparte de las bromas. Juan Manuel, Promigas también acompaña el desarrollo de gases verdes. ¿Cuáles son tus objetivos, los objetivos de Promigas, y cómo se puede adelantar aún más? Porque, claro, tenemos biometano, tenemos hidrógeno, tenemos tecnologías. ¿Cuáles son los retos y cuáles las oportunidades también? A ver, yo creo que las oportunidades, y sobre todo considerando la demanda futura de hidrógeno en el mundo, Japón, Corea, Europa, pues hay una demanda potencial ahí esperando que la molécula les llegue a un precio razonable. Y el problema es que el precio está lejos de ser razonable, al menos que se subsidie sustancialmente. Entonces, hay que partir de una primera premisa, ser agnósticos con respecto al color del hidrógeno. O sea, yo creo que el mundo ya está comenzando a pensar no solo en hidrógeno verde, sino en ese arco iris de colores que tiene el hidrógeno, porque si no, no va a ser viable bajar los precios. La segunda premisa en el tema del hidrógeno tiene que ver con mirar toda la cadena de valor. Creo que hemos otra vez privilegiado equilibrios parciales, como decía anteriormente, y no toda la cadena de valor del hidrógeno. Si nosotros miramos el proyecto que tenemos acá en el Mamonal, cuando uno mira en la boca del electrolizador, y lo he dicho en otras ocasiones públicamente, el precio del hidrógeno está entre 8 y 10 dólares el kilo. Pero cuando comienzas a adicionar todos los costos para llevarlo al usuario final, transportarlo, luego aumentar la presión para elevar el nivel y poderlo poner en un automóvil o en un bus o en lo que sea, se sube a 30 dólares el kilo. Es irrealista. Eso es como si tuviéramos el barril del petróleo a 400 dólares. Entonces estamos lejos todavía de ver esos proyectos funcionando, al menos que agreguemos demanda, optimicemos toda la cadena de valor con tecnología y tengamos colaboración de gobiernos desarrollando este tipo de cosas a través de subsidios. Si no, va a ser muy difícil que esos proyectos funcionen. Entonces, oportunidades, sí, están, hay que seguir trabajando en ese frente, hay que trabajar con el gobierno, con las autoridades políticas para producir los estándares, agilizar la expedición de normas, pero si no tenemos el equivalente de un IRA, ¿quién financia esto? Y esa discusión yo me pongo a pensar muchísimo en un punto, y es que creo que los líderes hemos caído en la tentación de proponernos metas al 2030, al 2040, sin hacer las matemáticas. Y segundo, sin pensar quién lo va a pagar. Entonces, ¿quién está dispuesto a pagar los 400 dólares el barril equivalente o los 30 dólares el kilo de hidrógeno? Ahí es donde comienzan todos esos proyectos a ser etéreos y a naufragar y a quedarse en solo pilotos sin que pasen a ser el MVP, el Minimum Viable Project famoso que aspira uno a poder llegar. Entonces sí, hago un llamado para hacer los números correctamente y hacernos la pregunta de cómo vamos a pagar esos proyectos. Lo último que hemos leído es en todas las ciudades de Europa donde estaban haciendo con pilotos de transporte con hidrógeno,
las ciudades y las alcaldías están devolviendo los buses porque nadie se come una buena parte del erario público de esas ciudades. Gracias por eso. Como acordaba hoy almorzando, la primera vez que estudié hidrógeno era el milenio pasado, así que todavía tenemos un poco de avance. Y en ese sentido, Ricardo, ¿cuál es la postura en que la industria tiene que ponerse? Porque, como comentaba Juan Manuel, tenemos objetivos muy importantes, pero también tenemos oportunidades. Entonces, la industria, yo creo, puede tener liderazgo en soportar políticas, pilotos. ¿Cómo ve esta situación Ecopetrol? Gracias. Yo creo que Ecopetrol en su hoja de ruta de la transición hacia el 2040 estableció una aspiración enorme en ser capaz de producir 1 millón de toneladas de hidrógeno de bajas emisiones. Y si uno mira lo que acaba de mencionar Juan Manuel, precio competitivo y demanda a atender parecieran ser dos premisas supremamente básicas en estos ejercicios. Nosotros ya hicimos estudios con números, Juan Manuel, una firma internacional nos acaba de hacer un estudio por ahora conceptual, pero que nos da una luz respecto a nuestra aspiración de tener 1 millón de toneladas de hidrógeno de bajas emisiones al año. Y es que tenemos la demanda, y ese estudio también dice 2 nichos de demanda importantes a atender en esa perspectiva del hidrógeno de bajas emisiones: la industria siderúrgica y la industria petroquímica. Y pues nosotros tenemos nuestra industria petroquímica en nuestras refinerías y al lado de las mismas. Y ahí tenemos hoy una demanda importante de 130.000 toneladas al año de hidrógeno que se está supliendo con hidrógeno azul e hidrógeno gris. Y ahí hay una oportunidad de hacer transición energética. Pero la otra gran oportunidad está en la energía, en el costo de la energía. Entonces también nos dice el estudio que necesitamos kilovatios hora de 3 centavos de dólar el kilovatio hora, estamos hablando de 120 pesos. Y ese fue el resultado de la subasta de energías limpias, de energías renovables en el 2019. Entonces, no hay que matar de una vez la expectativa y la probabilidad de poder desarrollar ese gran potencial, 15, 25, 30 mil megavatios de energías limpias en la región Guajira. Y ahí está el otro aspecto. Esto representa cerca del 65 al 70% del costo del kilogramo de hidrógeno, la energía. Y entonces, por eso ahí también hay un elemento importante. Entonces, sí hemos percibido respecto a estos análisis que en el mundo se le ha puesto un poco más bien el freno al desarrollo de proyectos de hidrógeno verde pensados, por ejemplo, en movilidad. Sí, todavía frente a la movilidad compite el gas, todavía frente a la movilidad compite de manera abierta la electricidad y entonces de pronto se tomen más tiempos. Pero tenemos nuestros proyectos pensados en cada una de las refinerías, montados para sustituir la demanda que hoy tenemos de hidrógenos entre gris y azul por hidrógenos verdes. Y un solo datico que comparto para finalizar este tramo de intervención. Producir 1 kilogramo de hidrógeno verde para ponernos tan competitivos como Chile o Brasil frente a abastecer una demanda en el mercado europeo representa prácticamente consumir 40 litros de agua del mar por cada kilogramo de hidrógeno. De esos 40 litros de agua, 20 van a la producción de hidrógeno y oxígeno, 10 se vuelven agua potable y 10 se vuelven una solución altamente salina, con un contenido alto de cloruro de sodio, que permite un desarrollo. De modo que en esos 4 numeritos, más el de la posibilidad de desarrollar energías muy baratas, muy rentables en la región Guajira, no nos deja matar de por sí el proyecto de soñar con una gran producción de hidrógeno competitivo en el mundo, más que pronto Chile, más que Brasil, para poder hacer otro negocio de transición energética desde Ecopetrol.
Gracias. Rodrigo, si puedo, utilizo a Petrobras para discutir un poco un tema que no hemos tocado hasta ahora, que es emisiones de metano. Que es importante también ponernos a liderar sobre este tema y me parece que Petrobras en general tiene una postura muy clara en ese sentido. ¿Puedes comentarlo? Bueno, nosotros hacemos parte de la OGCI, né? Somos miembros e estamos com todo o comprometimento de zero routine flare, né? de metano. Trabalhamos muito em muitos sistemas em nossas plataformas de trabalhar com o flare cerrado. Temos também muitas optimizações em los processos para justamente ter muitas travas para não hacer os ventos. E com isso estamos performando muito bem nessa frente de otimização na parte de metano. Nossos índices de utilizações de gás natural em el processo estão superiores a 97%, 97%, 98%. Então, isso mostra a eficiência em relação a emissões de metano. Muchas gracias. Entonces, último, ahora tiene su espacio Carlos. Estaba comentando la evolución también del soporte del gobierno. Como Tecpetrol, ya vi que vosotros vos presentáis como dónde está un desafío, está Tecpetrol. ¿Qué es la postura de Tecpetrol sobre todo lo que estabas contando antes? Tienes 2 minutos. Sí, bueno. Voy a mirar así, ya sé cuando termina esta vez, porque salir de la penitencia. Sí, ese es un slogan, ¿no? Donde hay un desafío está Tecpetrol, que se reflejó en la realidad varias veces. O sea, hay un gran desafío grande construir la infraestructura de evacuación de oil and gas de Camisea. Eso lo hicimos con el grupo Tequint y fue éxito. Y fue un desafío grande el desarrollo de Fortín de Piedra, gas de Vaca Muerta de 0 a 15 millones de metros en 18 meses desde que se anunció. Esos son desafíos y se pudieron. Ahora, el tema de lo que yo mencioné de propuestas del gobierno que pueden ayudar a acelerar el proceso de inversión en Argentina, y ahí va a haber nuevos desafíos para Tecpetrol y para todos en Argentina, tiene que ver con cosas que son básicas para cualquier país del mundo, pero no tan obvias con la historia que tenemos en Argentina. Y el gobierno está mandando en este momento un proyecto de ley al Congreso que incluye 2 capítulos que son fundamentales para facilitar estas inversiones. Un capítulo de hidrocarburos, donde ahí deja muy claro 2 principios esenciales para invertir: libertad de comercio, esto quiere decir libertad de exportar la producción que uno tenga en su campo, y precio de mercado. Esto es una prohibición absoluta del gobierno de intervenir en la fijación de precios domésticos. Esto libera, reduce riesgos y seguramente va a facilitar la inversión. Y otro capítulo de la ley tiene que ver con inversiones, con grandes proyectos de inversión, y lo que se hace en este caso es poner en una situación equivalente de costo fiscal impuestos parecidos a los vigentes en los países con los que los proyectos de exportación de Argentina de energía tengan que competir. Si estas 2 cosas pasan, y es probable que pasen en las próximas 3 semanas, seguramente se va a abrir una ventana de oportunidad muy importante para poder darle otro ritmo y otro tamaño, digamos, a las inversiones en energía en Argentina. Cumplí. Sí, gracias. No, bueno, me gustaría seguir horas, porque realmente hay muchos temas que podríamos seguir, pero el tiempo es limitado. Entonces, voy utilizando el último minuto para decir 2 cosas. Estoy más y más convencido que la industria tiene recursos, tiene pasión, tiene el objetivo de contribuir activamente a este percurso. Aquí tenemos empresas y ejemplos que hablan solos. Yo puedo compartirle que con mi gorro de IBU, de la International Gas Union, que representa más o menos el 90% del gas en el mundo, veo similares actitudes. Entonces,
es algo que tenemos que representar mejor para mí, porque yo me acuerdo cuando me uní a SNAM, transportista italiano, había una frase que era: nosotros somos como nuestros ductos, invisibles. Que quizás en los 80 funcionó, pero ahora no es exactamente lo que nos sirve. Entonces, por supuesto, esta ocasión nos da la certidumbre que tenemos facts and figures para demostrar lo que estamos haciendo, y estoy convencido que haremos aún mejor. Entonces, muchísimas gracias a mis excelentes panelistas. Un gran aplauso, por favor.